¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi modesta opinión. A veces uno tiene que centrarse en la actualidad y la actualidad manda y te obliga a hacer vídeos un poco que no tenías previstos. Pero es cierto que hoy pues, se ha desencadenado una tragedia y tenemos que hablar de ello. En este contexto de guerra de Ucrania, crisis económica, renovación del Tribunal Constitucional y demás, hay un problema urgente que destaca sobre todo lo demás que asola al mundo, que es el supuesto reboot o digamos, anuncio de revolución en el universo DC. Como más o menos todos sabéis, últimamente se ha anunciado, pues entre otras cosas, que Henry Cavill ya no va a estar en el universo DC encarnando a Superman, y que parece ser que este universo cinematográfico, el DCU, pues va a sufrir un reboot o un reinicio a corto plazo. Esto, que puede parecer intrascendente, pues evidentemente es un drama, sobre todo para algunas personas, algunos influencers, algunos youtubers que poco menos que están arrojando por las ventanas ante la tragedia inminente y ante la desolación que esto les supone. La verdad es que me sorprende, de verdad, hablando en serio, cómo estas personas se toman tan a pecho esta noticia. Yo entendería que esto pasara a gente joven, a gente de 14, 15, 16 años, que bueno, sabemos que en la adolescencia uno vive con vehemencia este tipo de cosas, y puedes entender pues declaraciones tan exageradas cuando eres un joven imberbe. Pero que gente de 40 o 50 años se tome estas cosas tan a pecho y diga y escriba las cosas que uno lee y escucha, la verdad es que me resulta sorprendente. Para poneros un poco en contexto, como sabéis, hace un par de meses, con el estreno de Black Adam, o poco antes del estreno de Black Adam, pues se anunció se filtró ese cameo o esa aparición de Superman encarnado por Henry Cavill en aquella famosa escena postcréditos, que pues evidentemente parecía augurar que Cavill iba a volver a encarnar al Hombre de Acero en la pantalla, y que posiblemente esto supondría pues que habría alguna película protagonizada por él. Esto produjo un efecto afrodisíaco, al parecer, en gran parte del fandom, que lleva años dando la paliza con el tema de que vuelva el Snyder Cut y que vuelva Henry Cavill a encarnar al Hombre de Acero. Y bueno, pues uno tuvo que escuchar cosas como en un canal de YouTube, uno de estos influencers, ya os digo, talludito, diciendo que cuando se había enterado de esto, aquello había sido el día más feliz de su vida. Yo sinceramente no me quiero reír de los gustos de nadie, pero me resulta, como digo, un poco sorprendente que la gente se tome esto de esta manera. Pues bien, un par de meses después, y después también del fracaso que ha supuesto Black Adam en pantallas, por mucho que haya aprendices de contables que quieran demostrarnos y argumentarnos otra vez que la película ha sido un éxito, la realidad es que no lo ha sido ni de lejos. Pues bien, parece ser que Warner o ha cambiado de rumbo o ya haciendo algo que ya tenía previsto, pues no ha dado luz verde a las nuevas películas de Cavill, y este hombre ha salido pues tuiteando diciendo que lo que dijo hace unas semanas de que volvía pues era mentira, o se le habían engañado, o que, bueno, en resumen, no va a volver a encarnar al Hombre de Acero en pantalla porque DC tiene otros planes para él. Aquí hay un par de temas básicos en toda esta historia. Primero, no tiene ningún sentido como ha hecho DC las cosas. No tiene sentido, primero, que todo esto se anuncie por vía de redes sociales, de Twitter, cutres y demás, sin hacer anuncios oficiales, pero bueno, parece ser que este es el signo de los tiempos y que las cosas se hacen así. Tanto una cosa, el anuncio que se hizo entonces de que Cavill iba a volver, como el de ahora de que no va a volver, pues hubiera estado mejor, pues no sé, haberlo transmitido en una nota de prensa o por algún medio más oficial que un puro Twitter del propio Cavill o de otro de los miembros del equipo de DC. Aparte de esto, pues tampoco tiene mucho sentido el hecho de que esto sea así, ¿no? No tiene mucho sentido que en aquella Black Adam aparezca Henry Cavill como Superman, augurando que evidentemente iba a haber más películas con él al frente, y ahora nos digan esto. Esto es una chapuza de DC y de Warner, pero claro, nada que a lo que tampoco nos tengan acostumbrados. Por mucho que los fans más acérrimos de DC pues lleven todos estos años analizando cuáles son los problemas de la empresa, llegando a la conclusión de que el problema es que Marvel compra a la crítica, tienen que una vez asumir que es que DC hace muy mal las cosas, y que al final, pues cuando se hacen las cosas mal, los resultados normalmente no son buenos. Esto ha sido una chapuza por parte de DC. Entiendo que ha sido una putada para Henry Cavill, que el hombre ya pensaba volver y ahora le han dicho que no. Y eso, digo, una parte de la noticia es el trato hacia Cavill y la forma en la que se ha comentado esto, que ambas cosas son una chapuza.
Otra cosa es esto que he oído de que es que han dejado tirado a Henry Cavill, que abandonó The Witcher para ser Superman y ahora mismo se encuentra sin trabajo. Vamos a ver, yo sinceramente no creo que Cavill sea tan tarugo como para dejar The Witcher, si la dejó por hacer Superman, sin tener nada firmado con Warner, quiero decir. Y si él es tan tarugo, entiendo que tiene una gente que será algo más inteligente para decir, tronco, no vamos a dejar una serie, un trabajo fijo, sin tener nada seguro con Warner. Si dejó The Witcher habrá sido por otros motivos, y si lo dejó por Superman, evidentemente lo normal es que tuviera algo firmado con la empresa para tener algo sólido. Normalmente ninguna persona, ya seamos actor o seamos barrendero, dejamos un trabajo así en el que llevamos tiempo para aceptar otro sin tener nada firmado o por algo seguro en el nuevo trabajo. Entonces, por un lado, la gestión que ha hecho DC de estas noticias, de estos bandazos, y el trato o lo que haya supuesto para Henry Cavill, evidentemente me parece una chapuza y me parece que está muy mal hecho. Pero luego otra cosa es el tema del reboot en sí y del drama que está montando la gente con esta historia. En Warner, o dentro del fandom de Warner, como todos sabemos, hay varias facciones. Está la gente que, como puedo ser yo, que me gusta mucho el género de superhéroes, tanto en cómic como en cine, y que me gusta ver cualquier película o cualquier serie de superhéroes, sea de Marvel, sea de DC, sea de Image o sea de quien sea. A estas personalmente nos las películas que nos gustan, sea de la empresa que sea, nos parecen buenas, y las que no nos gustan no, sin diferenciar bandos, equipos o frentes. Luego están los que son pro DC o pro Marvel y que odian al enemigo, y luego dentro de DC está ese grupúsculo de seguidores de Snyder que son pues posiblemente los más radicales, los más talibanes y los más fundamentalistas. Esta gente es la que apoya el universo, la visión de Zack Snyder, y dentro de esa visión de Zack Snyder, pues como personaje más emblemático está lógicamente el Superman de Henry Cavill. Esta gente, desde que se fue Zack Snyder, no voy a entrar a evaluar por qué se fue y demás, creo que todo el mundo lo sabe ya, sigue dando por saco con el tema de que vuelve el Snyder Cut, sigue dando por saco con el tema de que vuelve el universo de Snyder, como si esa visión del universo DC fuera la única válida y posible. Esta gente lo que no acaba de entender es que esa visión que ellos defienden tanto, que yo entiendo que les pueda gustar, cada uno tiene sus gustos, no fue en ningún momento un éxito para Warner, y no acaban de entender tampoco que Henry Cavill tampoco gustó mucho a Warner, ni siquiera antes de que ya sea James Gunn, que ahora es el malo de turno. Antes era Walter Hamada y ahora lo es James Gunn, porque claro, la gente tenemos que buscar culpables y echar la mierda en alguien. Evidentemente, los hechos demuestran que Warner, la empresa con quien haya tenido al frente estos años, pues no está nunca contenta con Henry Cavill. Vuelvo a decir lo mismo, hay mucho aficionado a la contabilidad amateur que sigue insistiendo en que El Hombre de Acero fue un exitazo, y yo no digo que no ganase dinero o no, no lo sé, ni me importa. Lo que sí que me está claro es que se estrenó El Hombre de Acero y no hicieron El Hombre de Acero 2, lo cual demuestra que Warner no quedó contenta con los resultados. De hecho, lo más parecido al Hombre de Acero 2 que se hizo fue traer a la gallina de los huevos de oro, que fue Batman, para apoyar a Superman en otra segunda película, que fue Batman contra Superman, con la idea de que la aparición del hombre murciélago pues ayudase a que la película funcionase mejor que lo que había hecho Superman en solitario. Los hechos son los hechos. Si la primera película de Superman hubiera sido un éxito para Warner, hubieran lanzado rápidamente la segunda, cosa que no hicieron. De ahí, bueno, ya sabemos lo que pasó después. Este universo, esta versión se desmoronó y volvimos a perder el rumbo y irnos en otra dirección, pero lo cierto es que Zack Snyder se fue y Henry Cavill no se llegó a ir, pero se quedó ahí congelado. Insisto, Warner nunca estuvo contento con Henry Cavill, y lo demuestran los hechos y las películas que no rodaron con él. Y por otra parte, por mucho que estos fanáticos de Henry Cavill insistan, gran parte de la afición tampoco estábamos contentos con este personaje, con este Superman que encarnó Cavill. Yo ya lo he dicho muchas veces, tengo varios vídeos hablando del tema. Henry Cavill le parece un tío que da el físico perfecto para ser Superman, pero primero, es un actor muy mediocre, y segundo, el Superman que encarnó, no digo que fuera culpa de él ese tratamiento o no, supongo que sería más de Snyder o de Nolan o de Goyer o de quien fuera, no me gusta nada. Para mí, ya lo he dicho varias veces, me parece un concepto de Superman equivocado. Eso hace que a mí no me dé ninguna pena que este hombre ya no vuelva a encarnar a Superman, sinceramente. Y como yo a mucha gente, porque lo curioso de esta gente que ahora se rasga las vestiduras porque
James Gunn pues ha decidido rebootear todo esto y liquidar todo el pasado, pues ahora mismo están rasgándose las vestiduras, como digo, muy indignados, diciendo que jamás van a volver a ver nada de Superman, que esperan que Gunn fracase, que para ellos este universo ha terminado y que, utilizando esa frase tan grandilocuente de no con mi dinero, ya me han engañado y no van a volver a engañarme. Entonces, esta gente, que curiosamente es la misma que critica a Marvel porque sigue haciendo películas que sí dan dinero y sí que gustan a mucha gente, pues esta gente insiste en que se resucite un universo que es el que ellos quieren ver, que los hechos lo demuestran, no han dado tanto dinero y no gustan a tanta gente. Evidentemente Warner, si ganase pasta con Snyder y con Cavill, os aseguro que lo seguirían teniendo en nómina. No ha sido así. Ahora mismo al frente está James Gunn. Evidentemente James Gunn no ha llegado a hacer porque él quiera un reboot, evidentemente es lo que le ha mandado a hacer. Tenemos la misma historia que cuando se hizo la Liga de la Justicia de Joss Whedon. Whedon será bueno o malo, te gustará más o menos, pero evidentemente la película que rodó o el montaje que hizo o la versión que rodó de la película que estaba preparando Snyder fue la que Warner le dijo que hiciese. Porque si no, no lo hubiese hecho. Quiero decir, en una empresa de estas, cuando manejas una película de 300 millones con estos personajes, no vas a ir allí a hacer lo que quieras sin que los jefes sepan qué estás haciendo y luego, oh sorpresa, os presento el montaje. Evidentemente esos productos y estos proyectos se supervisan día a día y evidentemente Whedon hizo lo que le mandaron a hacer con mayor o menor fortuna y James Gunn está siguiendo la línea que le han mandado a hacer. Evidentemente Warner le habrá dicho que a Henry Cavill que no lo quieren volver a ver porque si no, pues evidentemente lo hubieran contratado. Otro de los elementos de todo este tinglao es Dwayne Johnson, The Rock. Este hombre llegó aquí muy ufano diciendo que iba a resucitar el universo DC, que por sus cojones Black Adam iba a ser la hostia y que había puesto como condición que tenía que volver Henry Cavill, su amigo Henry Cavill, para interpretar a Superman, para dar forma y cimentar ese nuevo dirección del universo DC. ¿Y qué pasa? Pues que se ha metido una hostia, mucho cuidado. Black Adam ha sido un fracaso y evidentemente ahora Dwayne Johnson ya no sabe dónde está. Lógicamente, si Black Adam hubiera recaudado 1.000 millones, pues posiblemente estaríamos en otro escenario, posiblemente Johnson podría exigir lo que quisiera y posiblemente pues habría otra película con Henry Cavill al frente interpretando al kryptoniano por todos conocido. ¿Qué pasa? Que la película no ha funcionado y al final todo esto es pasta, queridos amigos, y si las empresas ganan dinero, están muy contentas y te dejan hacer, y si las empresas pierden dinero o ganan menos de lo que pensaban que iban a ganar o de lo que esperaban ganar, pues evidentemente cortan cabezas y se cambia la dirección. Y esto es lo que está pasando simplemente. Warner, como digo, lleva años que no acaba de acertar, no acaba de encontrar el rumbo adecuado y evidentemente, como os digo, no hay más que ver la trayectoria y la filmografía de esta compañía para entender que Henry Cavill para ellos de luego no es una apuesta segura, ni mucho menos. Así que por mucho que ahora tengamos a gente quejándose amargamente diciendo que qué vergüenza DC, la vergüenza puede ser DC como está gestionando las cosas y lo mal que las hace y que sigamos a estas alturas sin tener claro hacia dónde quieren ir. Pero creo que tienen todo el derecho a rebotear la franquicia en el cine. Creo que James Gunn lo hará mejor o peor, te puede gustar más o menos su trabajo, pero al fin y al cabo es un mandado. El hombre le habrán dicho esto hay que cortar y empezar de cero, y eso es lo que está haciendo. Y veremos a ver ese cortar y empezar de cero, pues si supone que haya buenas películas, que es lo que nos tiene que importar, o si seguimos con esta deriva que extraña que lleva años esta empresa sufriendo. No tiene ningún sentido que Warner tenga los derechos de un personaje como Superman y no haya continuamente proyectos de este personaje, porque evidentemente cuando tienes los derechos de algo así tan jugoso tienes que sacarle partido, y la prueba de que Warner está bastante perdida es esta, ¿no? Que llevamos años sin que sepamos qué va a pasar con este personaje en la pantalla. Yo no sé si la película de Flash, ni siquiera sé si entiendo que se estrenará, pero no sé si estrenará como estará montada o habrá un remontaje. Yo creo que es un buen momento para que utilizar ese Flashpoint para revolucionarlo todo y, digamos, resetear ese universo DC de alguna forma más o menos coherente. Pero la realidad es que, como os digo, entiendo que lo hagan. Me parece sorprendente que haya señores ya de cierta edad tomándose esto tan a pecho y llorando amargamente y pasando días terribles porque de repente su amado y adorado Henry Cavill ya no va a vestir las mallas de Superman. La verdad es que es complicado ver uno de estos vídeos, seguir alguno de estos canales
sin cachondearse, sinceramente. Yo creo que no se trata de ser demagógico y decir, oye chicos, hay cosas más importantes en el mundo, pero creo que decir que estas cosas tampoco hay que tomárselas tan a pecho. Aquí también entra en juego todo ese elemento, ese debate de decir, bueno, hasta qué punto los personajes, o que hasta qué punto los aficionados tenemos derechos sobre los personajes. Al fin y al cabo, nosotros pagamos una entrada o compramos un cómic y lo leemos y evidentemente pagamos algo por obtener algo a cambio. Pero los personajes no son nuestros, nos ha pasado con todas las franquicias. Hemos dicho a George Lucas cómo tenía que seguir la saga de Star Wars. Hemos dicho a Spielberg cómo tiene que seguir la saga de Indiana Jones y si puede rodar o no otra película. Con Marvel lo mismo, con DC lo mismo. Vamos a ver, estos son empresas, crean un producto que ellos creen que es el más rentable para ellos y nosotros los compramos o no. Eso es lo que podemos hacer. Pero estos berrinches, estas amenazas, estas posiciones tan radicales de jamás me bajo del barco, jamás voy a volver a seguir nada de DC, ojalá James Gunn se muera y ojalá fracase en todo lo que haga, ya no voy a volver a ver las películas, bueno sí las voy a ver pero me las voy a bajar piratas para no pagar un duro a esta compañía. Son posiciones tan absurdas que, bueno, la verdad es que mueven un poquito a la burla, sinceramente. Me gustaría ver si esta gente que insiste en que jamás va a volver a seguir nada de Warner realmente va a respetarlo. Estoy seguro que la mayor parte de ellos, cuando dentro de 6 meses o un año, cuando sea, empiecen a aparecer imágenes del nuevo Superman y los trailers y demás, pues se engancharán, porque al fin y al cabo la afición es la afición. Ya lo decían en Secreto de sus Ojos, uno puede cambiar de nombre, de residencia, lo que sea, pero nunca puede cambiar de pasión. Y si en aquel caso era el fútbol, pues en este caso es los cómics, Superman, Warner o lo que nos mueva a cada uno. Y al final, pues como nos ha pasado siempre que ha habido un recast o siempre que ha habido, por ejemplo, citar ejemplos más cercanos al cómic y más abundantes, siempre que ha habido un cambio de guionista o dibujante en una colección que seguíamos, pues al principio nos ha jodido, pero al final pues es un derecho legítimo de la empresa que lanza este producto y al final pues nos tenemos que acostumbrar o no, y como mucho dejar o no de comprarlo, pero sin desear la muerte de nadie, que creo que son ya palabras mayores. Así que asumamos que Cavill parece ser que no va a volver. Asumamos que aunque nos guste o no, ya os digo que yo por mí ningún problema, porque tampoco me gustaba su Superman y ya empezaba a caerme gordo. Sinceramente prefiero un reboot y ver qué pasa, a ver si hay sorpresas. Pero bueno, en resumen, no nos lo tomemos tan a pecho, chicos, porque evidentemente hay vida, hay DC y hay Superman después de Cavill. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.